luego de una vacancia. Evidentemente hay opiniones en torno a este tema, pero vamos a hablar pues con el autor de la columna, a quien como siempre le damos la bienvenida. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, y muchas gracias, como siempre, por la invitación. ¿Por qué llegas a esta conclusión? En realidad la premisa de la columna es más o menos siempre dirigiéndote a lo que denominas la derecha y probablemente parte del centro, los republicanos que llamas ahora, que también demandan esa renuncia o esa vacancia o ese relevo presidencial. Dices que en realidad lo que le convendría al país es ese presidente debilitado, es cierto, pero con continuidad en el mandato, que un escenario constituyente. Sí, bueno, en realidad me dirijo no solamente a la derecha, sino también a la izquierda y también a la inteligencia republicana, que es muy mediática en el Perú. Y escribo esta columna no casualmente desde Chile, no casualmente desde donde se está viviendo un proceso constituyente que ni siquiera es de izquierda, es más populista en el sentido más amplio del término, en el sentido de que quiere desmontar y refundar el país en base a una combinación de elementos ideológicos, elementos doctrinarios, programáticos que tienen al pueblo, entre comillas, como el gran protagonista, pero desmontando las instituciones políticas y económicas que llevaron a Chile a ser uno de los países más estables del continente. No casualmente escribo desde Chile, y no casualmente también escribo esa columna un poco desde la ingenuidad, pero siendo consciente de la ingenuidad. ¿Por qué? Porque hay bastante de wishful thinking en el planteamiento que hago. Porque en el Perú, para ser sinceros, los actores políticos, tanto de un bando como del otro, han sido ganados por posiciones maximalistas. Es decir, en palabras textuales de ellos, quieren disparar primero antes que el rival dispare y por lo tanto llevar a una suerte de asesinato múltiple de la política peruana. Y lo que yo le estoy planteando es, oye, a ver, paremos la pelota y quizás el empate sea lo mejor para el Perú. Porque además, como tú has dicho, venimos de un lustro y más de choque de poderes, de inestabilidad y, a ver, quizás debemos hacer concesiones de una parte y de la otra, porque la derecha debe darse cuenta de que el enemigo o la enfermedad, como ellos le dicen, no es Castillo. La enfermedad es que haya un cambio en las reglas de juego, un cambio en la Constitución, que se eche para abajo el pilar económico de la Constitución del año 93 y que ha sido los fundamentos de la política de mercado en el país, que tan buenos resultados ha dado comparando con la crisis económica que vivíamos antes. Mi pregunta ahí es ¿por qué un proceso de vacancia o de renuncia, que claro, allí es cierto que tienes un al día siguiente bien incierto, ¿no? Porque claro, hay quienes reclaman que la señora Boluarte asuma la presidencia. Escuchamos a la presidenta del Congreso, a mí me sorprendió mucho, ¿no?, asumir esa hipótesis de que no, el Congreso se queda y convocamos elecciones presidenciales para culminar el mandato. Yo siempre digo, un presidente que lo obligues en el Perú a no tener bancada es literalmente un suicidio de la gobernabilidad de saque, ¿no? O sea, más allá de las consideraciones constitucionales, la practicidad política de una perspectiva como esa, pues la veo bastante complicada. Pero a lo que voy es que hay incertidumbre en el día siguiente. Pero ¿por qué un escenario así de cambio presidencial tendría que precipitar ese, como lo llaman algunos, no creo que no es correcta el término, pero ese momento constituyente? ¿Por qué? ¿Por qué una cosa tendría que alimentar la otra o llevar a la otra? Porque no sería la primera interrupción presidencial. ¿Okay? Y porque ya sabemos que después de una interrupción presidencial en el Perú se gatilla una carambola de billar. Y no sabemos la bola del billar a qué agujero puede llegar. Y uno de esos agujeros puede ser precisamente un cambio constituyente. ¿Por qué? Porque se generaliza la sensación de crisis, se generaliza lo que además muchos medios están diciendo, que se vayan todos. Y lo que están provocando es una situación de desconcierto, de incertidumbre, acumulado con
con las interrupciones previas, con cierres de Congreso y que se legitima la posición maximalista de la izquierda que dice, ok, la única forma de solucionar esto no es con Castillo, sino con una asamblea constituyente. Y quizás esa opción que hoy en día en las encuestas aparece todavía muy abajo, termina siendo la opción de que la gente, en vez de buscar el outsider de turno, termine yéndose por ese camino con las consecuencias que creo yo. Bien. Pues tendríamos una convención no dominada por la izquierda, sino dominada por populistas, como hemos visto en el Congreso 2021, ¿no? Ahora, tú desarrollas esa concesión que se supone entonces tiene que tener la derecha. O sea, en resumen dices, mejor 5 años perdidos, como se dice, ¿no? De repente no es exactamente, ¿no? Pero se suele decir, ¿no? 5 años perdidos, qué sé yo, a un proceso constituyente. Pero por el lado de la izquierda dices, oiga, se tienen que poner las pilas en revertir este récord de gestión, porque claro, estamos por el cuarto gabinete, estamos ahora mismo, ¿no? Recordaba el caso del ministro de Salud. Anoche conversábamos con la congresista Portalatino de Perú Libre, y claro, en Perú Libre reivindican pues su derecho a poner ministros, ¿no? Ellos ganaron las elecciones y reivindican, pero lo cierto es que ningún ministro que tenga ese vínculo con Perú Libre ha salido, creo, bien parado hasta ahora. Esa parte, ya con 4 gabinetes, 7 meses de gobierno, ¿cómo se procesa? ¿Cómo lo procesa esta particular alianza de gobierno? Y ahí es cuando me dirijo a la izquierda y decirles, oye, a ver, mano en el pecho, sinceramente la gente está pidiendo, es un clamor popular, una asamblea constituyente. O sea, veamos las encuestas, veamos los estudios. En realidad lo que la gente está pidiendo es, oye, tener algo en el bolsillo y mejores condiciones económicas y de vida en una situación post-crisis pandémica, o mejor dicho, durante la pandemia que todavía seguimos viviendo. Y por lo tanto, lo que le interesa a la gente hoy en día, según se lee en los estudios de opinión pública, es un mejor delivery de políticas públicas. Y es lo que la izquierda no está haciendo. Es decir, la izquierda lo que debe mejorar, para empezar, la izquierda tiene que darse cuenta de que si sigue con estos desempeños tan mediocres en la administración pública, difícilmente va a regresar al poder. Y por lo tanto, ahora que esté en el poder, una izquierda provinciana, pero también una izquierda más limeña, más progresista, la izquierda en general, debe darse cuenta que esta es una oportunidad valiosa de hacer algo por el país. Y que por lo tanto debe dejar a un lado el sueño de la Asamblea Constituyente, porque ahora está en el gobierno y tiene responsabilidad por lo que pasa día a día en el país. Desde el Ministerio de Salud hasta el último ministerio en el país. Entonces, la derecha debe dejarse de jugar y pechar a la polarización o a la utopía marxista-leninista o como quieren llamarla, pero más bien comenzar a dar índices concretos de beneficio para la gente. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Porque finalmente el que toma la decisión es el presidente de la República. El presidente de la República acaba de cambiar al ministro de Salud y ya vemos el cambio que se ha dado. Todo indica por presiones de Perú Libre, pero en todo caso un presidente permeable a esas presiones. ¿Cómo construir esa gestión? Es decir, claramente no hay cuadros en determinadas áreas, ¿no? Acabamos de hablar con un canciller que es de los que ha despertado cierto consenso, ¿no? Pero en el otro lado tiene la contraparte de salud y ya vemos lo que está pasando. El presidente tiene que darse cuenta que requiere hacer dialogar criterios políticos de cuoteo, que es lo que ha predominado en la formación de los gabinetes, cuoteos políticos que tiene que ver con buscar estar protegido en el Parlamento con los 44 votos que requiere para sobrevivir ante un intento de vacancia presidencial. Pero tiene que darse cuenta que la gobernabilidad no solamente se está protegido con los votos en el Congreso, sino que también la gobernabilidad tiene que ver con tener cuadros técnicos, tener cuadros tecnocráticos, que los hay, y los está eligiendo de algún modo. Lo hemos visto en el MEF, lo estamos viendo en relaciones exteriores, lo estamos viendo también en otros ministerios. Sí hay cuadros técnicos que pueden dialogar políticamente con este discurso, este framing de centro-izquierda que le quiere poner el gobierno. Yo creo que tiene que hacer esa mezcla, no solamente buscar una combinación y un chocolateo de fuerzas políticas de izquierda y fuerzas sindicales, sino también técnicos. Fíjense, quien ha
a pensarlo, como en su mejor momento lo hizo Ollanthumala, solo que Ollanthumala se alejó mucho de sus bases sociales, pero Castillo, sin alejarse de sus bases sociales, podría tener la capacidad de convocatoria que en un momento tuvo el expresidente Humala. Ahora, habrá que reconocer, y precisamente cuando mencionas el caso Humala, habrá que reconocer que ese surtidor tecnocrático para alguien como Castillo viene sobre todo, dime si me equivoco, de esa inteligencia republicana que tú también criticas en la columna. Es decir, para ponerlo en términos simples, llanos, sencillos y criollos, los caviares. Sí, pues los amigos de ese sector han abandonado al profesor rápidamente, exigiendo la renuncia, lo cual me parece pues que habla de sus reales convicciones y valores democráticos, porque sin el debido proceso no se puede tener la solicitud de la renuncia presidencial o de una vacancia en la punta de la lengua, porque precisamente lo que ha hecho daño a este país es creer que la destitución presidencial y los cierres del Congreso son parte de las reglas de juego y deben ser una última medida. Yo creo que aquí en los sectores, además, que han puesto presidentes, porque hay que ser claros, es el antifujimorismo quien ha puesto presidentes en las últimas oportunidades, tiene una responsabilidad de bancar a quien ha permitido que se elija. Y en ese sentido, valga la parados es Nuevo Perú y Verónica Mendoza, porque es dentro del sector antifujimorista quien, entre comillas, se ensuciaron las manos y dijeron, ok, vamos a tratar de gobernar con el profesor cajamarquino de la izquierda anticaviar, como en un sector del gobierno lo manifiesta. Porque eso es precisamente asumir una responsabilidad por representar el sector antifujimorista que fue quien ganó la última elección. Y no a los 6 meses mostrarse, pues, porque se le desborda pues el elitismo y los falsos valores republicanos, pidiendo renuncia tan fácilmente y ahondando la sensación de crisis. Ahora, yo creo, y sí. Perdóname, aunque suene pues, insisto, inocente, pues, consciente de esa inocencia, creo que el empate entre la derecha y la izquierda es lo mejor que puede haber para asegurar gobernabilidad por algunos pocos años más. Bueno, tenemos un par de minutos más. Decías que no por nada escribes la columna desde Santiago y hemos visto, hay intervenciones que realmente, efectivamente, uno se queda con la boca abierta, ¿no? En la convención constituyente hemos visto a esta señora diciendo que nada, esto era pues revolución rusa, ¿no? Y nada, todo tiene que estar controlado por la economía de los trabajadores y era una especie de asambleísmo permanente, perpetuo, inacabable, ¿no? Y claro, esto evidentemente puede ser visto como una excentricidad, ha sido rechazado, pero ha generado incluso, entiendo yo, una crítica velada, pero crítica del propio presidente electo, que es de izquierda se supone, y había un grupo de constituyentes que iban por esta línea, podrían ser más. ¿Qué se espera del resultado final de esta nueva constitución chilena? ¿Se va a tumbar el sistema tal como lo estás describiendo o no va a llegar a tanto? Se espera que no se llegue a tanto, porque se requieren pues altas votaciones mayoritarias para tomar esas decisiones, pero efectivamente hay un clamor antiinstitucional, anti-establishment, porque muchos de los convencionales que fueron elegidos no pertenecen a partidos políticos, sino pertenecen a movimientos independientes. Movimientos independientes como los que muy bien conocemos en el Perú, que aducen que tienen una representación del pueblo y por lo tanto aducen que tienen la soberanía popular para justamente llevar adelante políticas anti-establishment. Quieren cambiarlo todo. Alguna convencional señaló que había que destituir los 3 poderes del Estado, por ejemplo, y hacer un poder popular. Entonces, ese tipo pues, de posiciones maximalistas que no necesariamente son de izquierda o de derecha, porque el populismo puede disparar para ambos lados. Es lo que esperemos que pueda moderarse. Aún todavía faltan varias semanas para las votaciones en el pleno de la Convención Constitucional y finalmente un referéndum de salida, como se le dice, en septiembre, y ahí realmente se sabrá
cuál va a ser el futuro de la Carta Fundamental chilena, ¿no? ¿Qué tales procesos los que estamos viviendo en América Latina y particularmente pues en nuestra vecindad? Gracias, Carlos, como siempre, por conversar con nosotros en Cara a Cara. Un gusto como siempre. Vamos a una pausa y vamos a regresar con el